Hola a todos y todas. Hoy en Radio Nacional de España he tenido un debate con Ignacio Sánchez Cuenca, profesor de Ciencia Política, que acaba de publicar un libro sobre el terrorismo, y hemos discutido sobre lo que significa eso. Yo creo que ha habido algunos momentos interesantes. Luego hemos debatido también de otras cosas en el programa. Aquí os dejo el vídeo a ver qué os parece. Pablo. Sí, yo creo que Ignacio sabe muy bien que las ciencias menos inocentes del mundo son las ciencias sociales. Todos los términos en las ciencias sociales tienen una carga valorativa ineludible. Si estuviéramos en una charla de profesores de políticas, podríamos atrevernos a decir que muchas veces, en términos históricos, la diferencia entre un terrorista y un patriota es la diferencia entre la victoria y la derrota. George Washington era un terrorista para los británicos, pero se convirtió en el padre de la patria. Las acciones del Frente de Liberación Nacional en Argelia responderían a cualquier definición de acciones terroristas, pero como echan a Francia de Argelia, se convierten en los padres de la patria. Sobre lo que yo quería preguntar al profesor es sobre hasta qué punto, en un asunto que tiene que ver con el genocidio israelí y con las prácticas de los sionistas y las implicaciones que eso tiene, no habría que reclamar a la academia una toma de posición más cercana a lo que están haciendo, por ejemplo, los estudiantes estadounidenses, muchos de ellos judíos, criticando los crímenes de Israel, criticando el sionismo y criticando las dinámicas de apartheid. Sí, yo esto no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Yo, aparte de ser un profesor de una disciplina, que es la ciencia política, pues también soy un ciudadano que opino y escribo en la prensa, y sobre este asunto he escrito y he sido muy duro con las actuaciones de Israel. Y creo que hay un genocidio en marcha. Esto nunca lo he puesto en duda. Ahora bien, eso... Perdón sí. Un momento. Quedémonos en ahora bien. Vamos a los titulares. Le he cortado porque era el momento de los titulares, profesor. A lo que le preguntaba Pablo Iglesias. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Pablo Iglesias, de que en muchas ocasiones hay una utilización política y los estados utilizan el término de terrorismo para descalificar a aquellos que se rebelan contra el Estado. Esto ha pasado siempre y no hay ninguna novedad en ello. Cuando los rebeldes, además, consiguen vencer al Estado, pues la acusación de terrorismo se desvanece y pasan a ser liberadores o los nuevos dirigentes del Estado. Pensemos en la propia fundación de Israel. Israel... la Hanagá, claro. Claro, el Irgun pone una bomba en el año 1946 en el Hotel King David, donde estaba el cuartel militar de los británicos, y matan a más de 90 personas. Eso fue un acto terrorista, fue un típico ataque clandestino, pero luego eso se desaparece una vez que Israel se transforma en un Estado. Esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Nosotros lo que intentamos defender en el libro es que, más allá de este combate entre rebeldes y Estados, donde todos se acusan mutuamente de terroristas, es posible, desde las ciencias sociales, establecer un marco en el que podamos hablar con sentido y poder distinguir qué casos son terrorismo y qué casos no lo son. Por poner una ilustración muy breve, y con esto acabo esta intervención. Por ejemplo, en el libro decimos que la resistencia al nazismo en la Segunda Guerra Mundial en algunos casos fue terrorismo y en otros no, y esto es muy polémico. Es decir, decimos que la resistencia francesa fue terrorista porque eran ataques secretos, clandestinos, contra las autoridades que había en aquel momento, contra la autoridad nazi, pero en cambio la resistencia italiana no fue terrorista porque tenían control territorial, estaban en las montañas, tenían verdaderos ejércitos no estatales para luchar contra el ejército invasor alemán y contra las fuerzas armadas de Mussolini, y entonces eso tuvo una dinámica muy distinta en la resistencia italiana que en la resistencia francesa. Claro, hablar de que los resistentes franceses fueron terroristas puede parecer una provocación, pero investigando un poco en la historia resulta que los propios resistentes franceses se calificaban a sí mismos de terroristas, igual que los anarquistas en su día se calificaron a sí mismos de terroristas porque entendían que el tipo de violencia que practicaban era distinto de otras formas de violencia no estatal. Pero todo eso, que forma parte del ámbito de análisis académico, entiende usted que es controvertido. Mucho. También entre mis colegas académicos, la mayoría de los cuales no están de acuerdo con esto. Hay un vídeo que seguramente Ignacio conoce del que fuera ministro de Justicia del gobierno del Frente Popular, un anarquista, García Oliver,
en la tumba de Durruti, en la que como ministro de Justicia de la República está presumiendo nosotros éramos los mejores terroristas, Durruti, Ascaso y yo, que nos enfrentábamos a los pistoleros de la patronal, y reivindicaba, éramos los reyes de la pistola obrera. Claro, lo que no había entonces, que sí hay ahora, es un desarrollo de la comunicación política en el que es evidente que la carga valorativa de los términos que van de las ciencias sociales al periodismo básicamente los define y es lo más importante del mundo. Cuando hablamos de terrorismo estamos imponiendo una carga valorativa negativa. Si hablamos por contra de resistencia, pues vemos que es todo lo contrario. Un último ejemplo y me callo. Basta ver cómo en la prensa occidental se describe lo que hizo Brasil con la red social X y lo que hizo Estados Unidos con la red social TikTok. En el caso de TikTok, las palabras que utiliza la prensa es seguridad nacional, hay que defenderse de los chinos que vienen con la red social. Cuando hablamos de X en Brasil, pues los términos más utilizados era censura y ataques a la libertad de expresión. Así funciona este oficio, o sea que os voy a contar. Sin embargo, el propietario de X está asesorando a Donald Trump. Claro. Yo creo que estamos en un caso de lawfare, de libro, una acción judicial con una motivación claramente política de generar un escándalo mediático que en este caso perjudique al presidente del gobierno. Y esto es enormemente grave. Claro, aquí mi sensación es que el PSOE, que en este caso lo dice, y sus periodistas afines lo dicen, que es un caso de lawfare, que es una vergüenza, que lo que está haciendo el juez Peinado es indudablemente prevaricación, solamente lo dicen cuando les afecta a ellos. El otro día el juez García Castellón, con una biografía que podríamos comentar aquí, ese juez al que se descubrió una llamada grabada por la policía del señor Zaplana y el señor Ignacio González diciendo: un teniente, nos lo traemos aquí para que nos ayude, presentó una demanda contra Ione Belarra y del PSOE absolutamente nadie dijo nada. Entonces, mientras el lawfare sea algo que denuncian solamente los del PSOE cuando les afecta a ellos, y en este caso a la esposa del presidente, pues veremos actuar con impunidad a una derecha judicial que utiliza el derecho en alianza con algunos medios de comunicación para desgastar a figuras políticas. El fascismo campa a sus anchas en los campos del fútbol. Cuando hablamos del Frente Atlético, además hablamos de 2 asesinatos a sus espaldas. Aitor Zabaleta, de la Real Sociedad, Jimmy, del Deportivo de La Coruña, y lo que vimos ayer es terrible. Lo que vimos ayer comenzó con unas declaraciones del señor Cerezo diciendo: aquí no somos ni racistas ni antirracistas, que es como una expresión de ese ni feministas, ni machistas, ni nazis, ni judíos, ni fascistas, ni antifascistas, que revela un problema político muy grave que hay en los campos de fútbol. Y lo que vimos ayer también con los jugadores de compadreo, con neonazis, que en el Frente Atlético hacen el saludo romano, cánticos racistas, ya digo, 2 asesinatos a sus espaldas. Bueno, pues efectivamente esto forma parte de un ecosistema en el que el fascismo es bienvenido. Bueno, yo creo que el fútbol es una pasión. Es pasión, por supuesto, pero también hay pasión en el baloncesto. Sí, claro. Pero probablemente el fútbol sea una pasión de masas, incomparable a nivel mundial con ningún otro deporte. Tú viajas por el mundo y para mantener una conversación en inglés con cualquier ciudadano de cualquier lugar del planeta, el fútbol se convierte en un lenguaje común. Cualquier persona del planeta Tierra mínimamente aficionada al fútbol conoce al Barcelona, al Real Madrid, y digamos que es una pasión de masas en donde el auge del fascismo no es una cosa exclusiva de España, ocurre en muchos otros países, y como cualquier pasión es un terreno en el que se pueden dar pues diferentes cosas. O sea, yo creo que el fútbol puede ser un espacio de valores sanos para la educación de los niños, de sana competitividad, pero también es un espacio en el que se desarrollan las pasiones de la manera más peligrosa. Esto lo enseña la historia del siglo XX, no es algo tan extraño. Tan peligrosa como irracional. Bueno, claro, pero efectivamente, pero es que el fascismo históricamente tiene esos elementos de irracionalidad en su expresión italiana, en su expresión alemana, en su expresión española. De lo que se trata es que el antifascismo forme parte de la manera en la que afrontamos el deporte, pero claro, si hay directivos deportivos que te dicen, no, aquí ni racistas ni antirracistas, ni fascistas ni antifascistas, pues ya sabemos lo que significa eso. Bueno, es el signo de los tiempos en Europa. El avance de la extrema derecha es una realidad y además, bueno, de alguna manera han sido convalidados por la Unión Europea. No hay que olvidar que esa misma Comisión Europea, en la que el PSOE ha sentado a una de sus vicepresidentas, hay un miembro del partido de Meloni, que es un partido heredero directo del fascismo.
El partido Fratelli d'Italia viene directamente de Alleanza Nazionale y del movimiento social italiano que fundaron Almirante, un discípulo de Mussolini, y los fascistas que sobrevivieron a la derrota. Claro, esto está normalizado en la Unión Europea. O sea, la misma Unión Europea que puso todas las dificultades del mundo a Syriza en Grecia, la misma Unión Europea que muchas veces se coloca en contra de la posibilidad de que partidos de izquierdas puedan estar en el gobierno. Lo acabamos de ver en el caso de Francia, donde gana las elecciones el nuevo Frente Popular, liderado por Mélenchon y por la Francia insumisa, pero al final tenemos un gobierno que de nuevo depende de la ultraderecha. Yo creo que esas autoridades europeas que se llenan la boca hablando de derechos humanos, hablando del jardín europeo, pues en buena medida son responsables de la normalización de nuevas fuerzas de origen fascista que están teniendo muchísimo éxito en todas partes. Pero Francia sienta hoy en el banco de los acusados a Marine Le Pen. Bueno, digamos, esto es un procedimiento de tipo judicial. Eso es diferente a lo que representa No, te entiendo. Que Macron, que dijo, no, vamos a las elecciones para frenar a la extrema derecha. Y después de que es la izquierda quien frena a la extrema derecha, Macron organiza un gobierno que depende parlamentariamente de la señora Le Pen. Bueno, yo creo que el fascismo avanza en muchos ámbitos y que avance también en los campos de fútbol es enormemente preocupante. Bueno, no es tan moderno. Los romanos iban al circo. Exacto, y el circo era igual. Quiero decir, pero eso no es necesariamente malo. O sea, yo creo que no hay que criminalizar la pasión deportiva, sino entender que es un ámbito en el que se pueden defender unos valores o otros. Hay aficiones deportivas que trabajan en su barrio, que hacen labor social. Estoy hablando de bucaneros, a los que muchas veces se criminaliza y que, sin embargo, tienen un enorme prestigio entre la afición de Vallecas.